doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Bien, todavía no nos presentamos, el martes nos presentamos, el miércoles platicamos bien, porque creo que el lunes y martes ustedes se tienen que ir temprano a otra de sus clases. Entonces el miércoles nos presentamos muy bien quiénes somos, qué es lo que pretendemos con estas clases de otorrino, cómo las vamos a realizar y cómo las vamos a calificar, ¿de acuerdo? Lo único que sí, desde hoy sirve el pase de lista. Así que jefa de grupo, creo que se llama Mariana, por favor avísele a los demás compañeros que ya vamos a empezar. En estos momentos empezamos y ya por favor la cámara abierta, los micrófonos apagados. Si necesitan que yo me detenga en algún lado, si tienen alguna pregunta, con toda confianza me pueden decir, ¿de acuerdo? Por otro lado, pues aquí no es primaria, no es secundaria, no es preparatoria. Se supone que ustedes ya vieron todo lo que es anatomía, embriología, histología y fisiología de otorrinolaringología. Si necesitan que yo se los repita, me avisen, pero estas no son clases para esta situación. Se supone que ustedes ya vieron eso y aquí solo estamos viendo la clínica de la otorrinolaringología para que aprendan cómo diagnosticar y cómo vemos las enfermedades. Al ratito les paso el temario porque desgraciadamente la doctora me pasó la lista del grupo, pero lo tenía en el correo no deseado. Y hasta tendrá 5 minutos que lo pude sacar, que me di cuenta y lo saqué. Hoy vamos a ver patologías del oído externo. Pongan mucha atención, ¿sí? Hay cosas, yo siempre les voy a avisar qué es lo que viene en su examen, qué es lo que realmente, pues solo léanselo, no es necesario que se lo aprendan. Normalmente todo lo de cáncer, nunca les pido que se lo aprendan porque, pues, eso realmente lo ve el oncólogo, lo ve el otorrino, sí, lo atiende el otorrino también, pero es muy específico y muy especial. Y no se ve tan frecuente en la especialidad excepto el cáncer de laringe y en segundo lugar el cáncer de nariz y senos paranasales. Cáncer de oído es muy raro, yo creo que en mi vida he visto 5 casos. Son cosas muy excepcionales, pero patologías infecciosas se ven mucho y se ven muy seguidas. Yo les aviso normalmente qué es lo que sí viene en su examen, qué es lo que comúnmente lo aplico en su examen para que eso le pongan más énfasis, ¿de acuerdo? Lo demás, pues vale la pena que se lo lean. Pues siempre les voy a poner cuál es la clase que vamos a ver. Van a tener un temario. ¿Cuál es la clase que vamos a ver hoy? ¿Cuál es la clase que vamos a ver mañana? Tiene un orden que no necesariamente está bien establecido. ¿Por qué? Porque de repente tienen examen. El día del examen tienen clase, la respuesta es sí. Yo les pongo un tema más cortito. El día que no tienen examen o las clases más importantes a fuerza tienen que ser presenciales. No pueden ser como en este caso por Zoom. ¿De acuerdo? Entonces empezamos, muchachos. Ah, si se desconecta, se vuelven a conectar al mismo. ¿De acuerdo? Y al minuto de que yo me vuelva a conectar, reiniciamos la clase. Sí, doctor, gracias. Nada, doctora. Bien, vamos a hablar de patologías del oído externo. Así es, muchachos. El oído, pues ya sabemos que se divide en oído externo, oído medio y y oído interno. En estos momentos solamente vamos a hablar todas las patologías. No, no es cierto. Con esto no hablamos alrededor, vamos a hablar alrededor del 1% de todas las patologías del oído externo, pero son las más comunes, son las más frecuentes y vale la pena que esas sean las que se aprendan, ¿de acuerdo? Las fístulas preauriculares y auriculares, comúnmente su nombre lo dice, preauricular delante de la oreja, ¿de acuerdo?
aparece delante de la oreja, pueden ser uni o bilaterales. Eso es por falta de fusión del primero y segundo arco bronquial. La mayor parte de las veces son asintomáticas. Los pacientes, o es muy común, alrededor del 10% de la población tiene fístulas preauriculares, no auriculares, ¿eh? Auriculares es un poquito más raras y posauriculares todavía es mucho más raras y son más peligrosas las auriculares y las posauriculares que las preauriculares. Sí, ninguna conlleva la vida, ninguna te va a matar, sin embargo, pues las complicaciones son muy escandalosas cuando las quieres arreglar. Y la preauricular es la más común. Normalmente el paciente nace con ella, es asintomática, de repente se aprieta en el hoyito y tienen secreción blanquecina, blanco-amarillenta. ¿Eso qué es? Es piel muerta, ese epitelio muerto y que la gente pues se va drenando. Otras de las ocasiones pues no hay necesidad de drenar nada, ¿de acuerdo? Cuando el orificio se obstruye, ahí sí produce edema, inflamación e infección. ¿Eso por qué? Porque normalmente la gente se lo está manipulando. Es cuando crea mayor problema, lo que yo les decía. Bueno, pues ellos como se lo drenan, se lo aprietan, ¿no? Muchas veces no pasa nada, en algunas veces pues sí tienes la manita, las uñitas sucias y se infectan. El tratamiento es quirúrgico de este tipo de cosas. Vean cómo se ve, estas son fístulas preauriculares. El problema de estas fístulas preauriculares es que tienen un trayecto fistuloso. Entonces, lo que yo siempre les recomiendo, hay que dar desinflamatorios, duele, esto duele. Hay que dar antibióticos normalmente, antibióticos para piel. ¿Cuál es el más común? Pues la dicloxacilina, después la amoxicilina. Si eres alérgico a eso, pues una cefalosporina como la cefalexina, la cefuroxima. Ya cosas más especiales, pues puedes utilizar clindamicina en este tipo de pacientes. Sí, 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 muy especiales, pues las quinolonas valen la pena, pero no es un tratamiento de primera elección para este tipo de padecimientos. Colocamos fomentos de agua caliente y si se puede por el hoyito drenar, pues drenas la pus que vaya apareciendo. Lo único triste de esto es que muchos médicos no saben qué hacer y ven que es un absceso. Lo que hacen es abrirlo así como esto. ¿En qué termina la historia cuando tú lo abres, cuando tú lo tratas de drenar con un bisturí? Bueno, en lo que termina la historia es que de un trayecto fistuloso, esto se cierra y va haciendo dos o tres trayectos fistulosos. Lo que nosotros los otorrinos hacemos, normalmente tampoco le hacemos caso, le avisamos que tiene una fístula preauricular, la mayor parte de los pacientes ya lo saben, y te dicen, sí, doctor, yo ya sé que tengo un hoyito, bueno, no te lo manipules y no te va a pasar nada, no hay necesidad de retirarlo, pero hay algunos pacientes que te dicen, sí, doctor, a eso vengo porque ya se me ha infectado dos o tres veces. Bien, lo que hacemos con ellos, si son adultos, hasta en consultorio lo podemos retirar. Si son niños, pues lógicamente a fuerza tiene que ser en quirófano. Lo que hacemos es colocar por medio del hoyito que tiene de la fístula, colocamos este azul de metileno, inyectamos poco a poco para encontrar el muñoncito, que es el trayecto fistuloso. ¿De acuerdo? Yo normalmente, coloco el plastiquito del punzocat y luego hacemos un ojal, así como los ojalitos que tienen, yo lo hago transversal, los ojalitos que ustedes tienen para colocarse los botones, sí, coloco el punzocat, ahí lo voy dejando y luego con un bisturí hago un rombito o un ojal, después con unas tijeras finas, pueden ser con pico o sin pico, pueden ser de punta roma o punta cortante y luego voy liberando poco a poco hasta encontrar el muñón. Después de encontrar el muñón, lo más común, te lo dicen los artículos, te lo dicen los nuevos libros o nuestra experiencia también es que aquí en la raíz del hélice, más o menos, tenemos un pedacito de cartílago, también lo retiramos, hacemos un triangulito aquí y retiramos ese cartílago porque muchas veces ahí se queda un pedacito del trayecto fistuloso y tú después de quitar todo el trayecto,
¿sí? Lo cierras en dos capas, uno en mucosa y una en piel, ¿sí? Pero como se queda ese trayecto, vuelve a aparecer y ya no queda un trayecto, quedan dos o tres trayectos y tienes que utilizar el microscopio para retirarlo y ya lo tienes que retirar, bajo, ¿cómo se llama? Anestesia general. ¿Por qué? Porque recordemos que por delante del trago aparece la pata de ganso del nervio facial. Y si no sabes hacer eso, pues lógicamente vas a cortar alguna de las ramas y tienes buena suerte y cortas una rama sensitiva que comúnmente son mixtas. Entonces, por otro lado, pues vas a provocar una zona de hipoestesia, además de un pedacito de parálisis facial. Por eso vale la pena mejor que un otorrino lo retire, un otorrino con experiencia. No son difíciles. Las malformaciones de la oreja, sí. Normalmente la melotia es un desplazamiento de la oreja hacia la mejilla, o sea, hacia acá, hacia adelante. Hacia esta zona te vas a encontrar una oreja, ¿de acuerdo? Esa es una melotia. Una criptotia es la depresión superior del borde del pabellón auricular, lo que nosotros mencionamos como orejas de perrito. Es la porción superior la que está deprimida, la que está caída. Cuando nos encontramos con esta oreja, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, lógicamente es en recién nacidos. Sinceramente, nada. Así de sencillo. Nada, eso no se opera. Sí se opera, pero ya en adultos, cuando ya está bien maduro el cartílago. En niños lo que podemos hacer es colocar un pedacito de algodón, lo haces churrito y vuelves a moldear la oreja y colocas una cinta de micropor todas las noches volteando, ¿sí? El hélix, volteándolo hacia arriba todas las noches, más o menos unos 6 meses y verás que cuando ya empiece a madurar, ya tiene soporte ese pabellón auricular y ya no se les hace. En adultos cuando se hace, ¿qué se hace? ¿Qué debemos de hacer? Normalmente hacemos una cirugía. Esto es estético, ¿eh? Esto realmente, si quieren, lo hacen y si no, no, si el paciente lo quiere. Lo que vamos a hacer es un triángulo invertido. Cortamos ese pedazo de cartílago y luego por detrás amarramos otra vez el tejido celular subcutáneo y ya se levanta la orejita. Así de fácil se hacen estas cirugías. Normalmente, si son y eso es estético además, ¿eh? Si son adultos, pues lo hacemos en consultorio. Si son niños, pues lógicamente a fuerza tiene que ser en quirófano. Cuando los operamos, cuando ya tienen más de 6 años que el pabellón auricular ya está maduro y los cartílagos ya están duros, ¿de acuerdo? La anotia o agenesia es esa ausencia del pabellón auricular. ¿Qué hacemos en este caso? Hacemos un molde de la otra oreja. Si tiene anotia o agenesia de los dos pabellones, pues lógicamente tienes que buscar otra persona o los protecistas ya tienen orejas por ahí y ya le colocas otra oreja. ¿De acuerdo? ¿Existen cirugías más escandalosas para esto? Sí, están los tiempos de Brett, que yo en lo personal no me gustan mucho, ahorita los vamos a mencionar, ¿de acuerdo? Y la microtia pues es una oreja completa, nada más que más pequeña. La clasificación de Allman, esta La clasificación de Allman es una clasificación muy fácil para hablar de las malformaciones de oreja. Aquí en el chat ya les puse cómo se llama el que la describió. ¿De acuerdo? Las malformaciones de la oreja aparecen uno de cada 10.000 o 20.000 habitantes. O sea, no son tan raras, ¿de acuerdo? La microtia grado uno. La microtia grado uno es esta de la izquierda, ¿de acuerdo? La oreja es más pequeña, pero se distinguen todas sus partes. La microtia grado 2 es una oreja que solamente presenta el reborde curvo o vertical del tejido. Puede aparecer
ciertas zonas que se ven bien, bien formados y ciertas zonas mal formadas. La microtia grado 3 solo encontramos unos muñoncitos, unas pequeñas estructuras rudimentarias del tejido blando. Y existe la microtia o la notia, la que es la grado 4 de Alman, los pacientes que no tienen aureja. Esta clasificación definitivamente es común que yo la pregunto en los exámenes. También les pregunto cómo están formados, cómo está formado el pabellón auricular, ¿de acuerdo? El pabellón auricular está formado de 6 mamelones o 6 montículos de Hilox, así se llaman, montículos de Hilox. Los primeros tres van por delante, el uno y el 2, el 3 y el 4 van por arriba y el 5 y el 6 va por detrás de la oreja. Así se van fusionando y van formando tu orejita. Lógicamente, este, pacientes con una alteración, bueno, pues ya le falta, no se está fusionando el 3 y el 4, el 5, el 6 o el uno y el 2 o ninguno de ellos, ¿de acuerdo? Yo les decía, ¿qué es lo que hacemos cuando tienen anotia? Lo más fácil es esto que están viendo, colocar una oreja de silicón. El otro día vi en el metro un paciente que tenía una oreja de silicón. Sin embargo, hay de repente orejas muy bien hechas en los cuales es grande, ¿no? No es así este tamaño tan pequeño, ¿sí? Más o menos va aquí hasta abajo y por delante también tiene pegamento para que se pegue y todas las noches o cuando te bañes te la quites. La oreja, ¿qué función tiene? Ninguna. La verdad es que en la actualidad no tiene mayor función. Apréndanselo, eso no viene en su examen, pero realmente si pierdes una oreja, pierdes de 10 decibeles, 10 decibeles no no lo discrimina el cerebro, entonces realmente no se pierde mucho, ¿de acuerdo? Más de 20 decibeles es cuando tenemos problemas. Entonces, todos esos que les tocó mala suerte, si alguna vez, creo que hasta hicieron una serie o una película del mocha orejas, de un cuate que los secuestraba y les mochaba las orejas. Realmente no pasaba mayor problema con las personas esto, eso sí. Sí, estéticamente, pues no se ve bonito que nada más tengas una oreja. Por eso se colocan estas orejas son las ideales, no las que tienen todo el silicón o todo el pegamento por delante, por detrás y por debajo. Estas orejas lo hacemos por medio de cirugía. Le colocamos 3 tornillos de titanio para que todos los días el paciente se le enganche y no se nota que es una oreja de silicón y todas las noches a la hora de dormir o a la hora de bañarse, pues se lo retire. Lo que yo les mencionaba de de los tiempos de Brett, son 3 tiempos, ahora ya nada más hacen 2 tiempos. Uno de los tiempos, uno de los tiempos de Brett es para inflar la piel y luego el segundo tiempo de Brett por medio de la costilla de los cartílagos costales, sí se va formando una nueva oreja. Pero a mí en lo personal no me gusta esa oreja. Bien, y también están este tipo de orejas, estas orejas que son de Merocel, ¿sí? Estas son, ¿cómo se llama? Pues son hechas por el hombre. Se colocan en el antebrazo. ¿Por qué en el antebrazo? Porque ustedes tóquense digo, del antebrazo, del brazo, perdón. Sí, también del antebrazo se hace, pero es el lugar menos velludo y ¿cómo se llama? Y es el más suavecito. Ustedes tóquense la axila en esa zona, ahí es donde colocamos esa oreja y le inflamos la piel un buen rato, unos 2, 3 meses, para poder formar una nueva oreja y volverla a colocar. Lógicamente también hay investigaciones con ratitas donde se coloca y estas ratas pelonas, pero pues no es lo ideal. ¿Por qué? Porque son muy blancas. Si estamos hablando de un paciente de color muy oscuro o de un morenito, pues lógicamente estas orejas se van a ver diferente y todos los días se van a tener que pintar la oreja para que no se les note. ¿De acuerdo? Bien. Alguien levantó la mano. Yo hace rato quería preguntar que nos estaba Sí. diciendo sobre
Que, o sea, si no tenía oreja, no había Ujú. tanta complicación por que el cerebro pues no lo percibe como tal. Pero por ejemplo, si le ponen una, como la que nos está mostrando ahorita de silicón, sí recupera eso, el sonido, la amplificación. Tú Sí, estás confundido. Ahí va lo que sigue, ¿de acuerdo? Y yo creo sí, que al ratito me vuelves a hacer la misma pregunta a ver si lo entendiste. ok. Sí, porque una cosa es la oreja no, con la oreja no escuchas, ¿de acuerdo? La oreja te servía para dirigir el sonido. Esa es la razón por la que los sordos hacen esto. Y el sordo nuevo, el sordo viejo no lo hace. Por eso tú te das cuenta quién ya tiene mucho tiempo con su sordera. Solamente para eso servía la oreja. Y si tú te das cuenta, por ahí debes de tener algún compañero que puede mover las orejitas, porque tiene remanentes musculares que ya no los utilizamos. Mi perro, yo tengo un chau chau, ese tiene las orejas pequeñas y ese sí las dirige, porque para eso le sirven a él. Nosotros ya estamos más especializados. Tengo una cocker, tiene las orejas caídas. ¿Tú crees que esa va a dirigir las orejas? Pues no. Pero vamos a la segunda parte para que entiendas de lo que te estoy hablando, ¿sale? Bien, aquí está, muchachos. Ahora vamos por la malformación del conducto auditivo externo. Ahora sí, ese sí tiene que ver con la audición. El otro solamente es para, la oreja solamente es para que ustedes se coloquen los anteojos, los que utilizamos anteojos, porque imagínate, si nada más tienes una oreja, ¿cómo te los vas a colocar? Y luego si tienes rinoconjuntivitis alérgica, pues tampoco te vas a poder colocar los de contacto, ¿verdad? Entonces, sí tiene función la oreja para que te coloques los anteojos. Normalmente, nosotros cuando vemos cáncer por ahí, de todo modo le dejamos la porción superior de la oreja para eso, para eso que te estoy diciendo, para que se puedan colocar los anteojos. Todo este pedazo se lo dejamos, toda la parte de abajo se la quitamos, ¿de acuerdo? Bien, pero hablando del conducto, el conducto sí tiene mayor función. Es la falta de formación del conducto auditivo externo. Claro que es parte del oído externo, incluyendo la oreja, ¿de acuerdo? Hay atresias donde hay una falta de permeabilidad del conducto auditivo externo. Hay falta de permeabilidad, hay atresias membranosas, hay atresias óseas y hay atresias óseas y membranosas. Por ejemplo, en esta tomografía que estamos viendo es una atresia membranosa lo que tiene este pedacito, ¿sí? Es tejido conectivo, este es piel, ¿de acuerdo? Y eso es lo que está tapando el conducto. Si nos vamos más hacia abajo, pues el huesito, pues aquí se ve que está abierto, ¿de acuerdo? Sí, igual el del otro lado es una atresia bilateral, pero es membranosa. En la ósea se ve una parte blanca y esa es una atresia ósea y esto se ve abierto, se ve negro. Por otro lado, si se ve esto gris y aparte un pedazo negro, pues es una atresia membranosa y ósea, ¿de acuerdo? Ese es más problemático. Definitivamente, para corregir un conducto, nosotros batallamos mucho y sufrimos mucho. ¿Por qué? Porque toda la piel se retrae. O sea, tú lo abres, tú tienes que hacer una meatoconchoplastía. ¿Qué es eso? Hacemos una W-plastía o una T-plastía. ¿De acuerdo? Una T, aquí cortamos o hacemos una W-plastía. Hacemos esto con el cartílago y luego después fresamos todo el conducto para hacerlo mucho más grande. Y con la estenosis, ¿qué va a suceder? Con la piel va a quedar mucho más chiquito, va a quedar estenosado, pero va a ser funcional y va a escuchar mucho mejor. Este tipo de pacientes tienen una hipoacusia conductiva. ¿Por qué? Porque el nervio y la cóclea están buenos. Lo que está mal realmente es el conducto, ¿de acuerdo? Hay estenosis donde hay conductos presentes y permeables, pero con una luz más estrecha de lo habitual. Así es, todo está bien, todo está abierto, pero son difíciles y ese tipo de conductos hacen mucho cerumen
otocerosis, entonces cada rato hay que estarlo limpiando. Y el paciente te dice, bueno, doctor, ¿y no hay manera de que ya no se me haga? Sí, sí hay manera. Lo que hacemos es una meatocompchoplastía, lo que hacemos con esto y fresamos un poquito más, aunque en ese caso pues no necesitamos más piel, ya tiene. ¿De dónde sacamos la piel? De las axilas, en la porción interna del brazo. Esa es la piel más delgadita y vamos a colocar un stent, un tubito, un Venopac alrededor de 6 meses. Imagínate, tenemos que estar colocando gotitas de antibiótico para que no se vaya a infectar o no se estenose, ¿de acuerdo? Las fístulas. Las fístulas ya las mencionamos. Es el defecto de cierre entre el primero y segundo arco branquial, ocasionando cierre incompleto de la primera hendidura branquial y por eso los hoyitos que están adelante pueden estar aquí en medio, son más peligrosos, ¿de acuerdo? Y si están atrás, todavía es más peligroso. Recordemos, y si no lo recuerdan, se ponen a estudiar, por favor, el nervio facial, saliendo del conducto auditivo interno, pasa por el oído medio y detrás del oído medio, por ahí da la vuelta todo el nervio facial hasta llegar a la corredera del facial, que es la corredera del estilo mastoideo. Por ahí sale, da vuelta y aparece aquí por delante del trago y aquí es donde da la pata de ganso. ¿De acuerdo? Entonces todo por detrás, pues lógicamente pasa el nervio facial y es mucho más peligroso corregir las fístulas. No quiere decir que no las hagas, ¿de acuerdo? Pero el conducto auditivo externo, ya ahí sí, ya tiene que ver. La malformación de la oreja, la malformación auricular y la malformación del conducto auditivo externo, los dos presentan una hipoacusia conductiva, ¿de acuerdo? O sea, no son pacientes sordos, ¿eh? Tienen una pequeña hipoacusia. ¿Por qué? Pues porque están tapados, ¿de acuerdo? Malformaciones de los huesecillos. Las malformaciones de los huesecillos, lo más común es la patología del yunque, donde hay una aplasia de la apófisis lenticular y una hipoplasia de la apófisis larga, ¿de acuerdo? La apófisis larga, pues es la que tiene puntita y la apófisis lenticular, pues es donde se inserta la cabeza del martillo, ¿de acuerdo? Este es el huesecillo más pesado de los tres. De ahí sigue la patología de la platina. De acuerdo a la platina, pues es la base del último huesecillo, del estribo, ¿de acuerdo? Hay una fijación de la platina con engrosamiento y ausencia de la platina sin ser una patología, una enfermedad como tal, simplemente es una malformación. La patología del estribo, pues sí, las dos patitas que tiene el estribo, esas se suelen pegar y no presentan la parte de en medio, el hueco de en medio, se fusionan las cruras, hay ausencia de la supraestructura del estribo, ¿de acuerdo? De toda la parte superior, ¿de acuerdo? Y la patología del martillo, pues es la más rarita de ellas. Este es el martillo, la cabeza, ¿de acuerdo? Hay una distrofia del mango del martillo, fusión de la articulación, incudo maleolar. Ojo, yo siempre les voy a preguntar en su examen cómo se llaman, qué otros nombres reciben, ¿sí? ¿Cómo se llaman? Los huesecillos del oído. Hay que leerlos en anatomía. El martillo es el maleolo, ¿sí? El yunque es el incudis o íncudo, ¿de acuerdo? Y el estribo, ¿sí? Es el estapedio, ¿de acuerdo? Tiene dos articulaciones el oído medio, que no estamos hablando del oído medio, pero estamos hablando de las malformaciones de los huesecillos. Tiene una articulación incudo-malleolar donde se inserta el martillo con el yunque y una incudo estapedial donde se articulan, no se insertan, se articulan el yunque con con la cabeza del estribo. Son esas dos articulaciones que presentan este el oído medio o los huesecillos del oído medio. Nosotros para poder decidir si vale o no la pena, ¿sí? Reconstruir una malformación del oído externo y un oído medio, exceptuando la oreja, pero el conducto sí es importante
el oído medio también es muy importante. Nosotros utilizamos esta clasificación, que es la clasificación de Yardorfer. El doctor la describió en 1992, ¿de acuerdo? Donde te dice, bueno, si tienes un estribo bueno, te doy 2 puntos. Si tienes una ventana oval, recordemos que la ventana oval es donde reposa la platina del estribo, te doy 1 punto. Si tienes un espacio en el oído medio, en la caja timpánica, si tienes buen espacio, te doy 1 punto. Si tienes el nervio facial normal y que no esté aberrante, te doy 1 punto. Eso lo ves en la tomografía, todo esto, ¿eh? Si el complejo martillo-yunque está presente, o sea, la articulación Incudo malleolar está presente y está bien, te doy 1 punto. Si tienes buena neumatización mastoidea, todo eso lo vamos a ver en otitis media, no se asusten, pero por favor lean la anatomía, les doy 1 punto. Si tienes una buena articulación incudo estapedial, la segunda articulación, te doy 1 punto. Si tienes la ventana redonda normal, recordemos ventana oval y ventana redonda, para el juego de ventanas del oído medio, te doy 1 punto. Si tienes conducta auditiva externo normal, te doy 1 punto. Y el total son 10 puntos, ¿de acuerdo? Si tienes los 10 puntos, bueno, eres excelente candidato para una cirugía de oído, de malformación de oído. Si tienes 9 puntos, también eres muy buen candidato para una cirugía de oído externo y oído medio. Si tienes 8 puntos, eres buen candidato para una cirugía de oído externo y oído medio. Si tienes 7 puntos, yo ya lo pensaría si vale o no la pena, de acuerdo al facial y las articulaciones que presentan, ¿de acuerdo? Si tienes 6 puntos para abajo, realmente no vale la pena operarte y mejor quédate así, no vaya a ser que en algún momento de la cirugía toquemos el nervio facial y por quererte hacer que, ¿cómo se llama? Que escuches 20 o 30 decibeles más, te vas a quedar con parálisis facial para toda tu vida, ¿de acuerdo? Así que no a todos los pacientes operamos. ¿Existe una clasificación mexicana? Sí, también existe una clasificación del doctor Sodameri y el doctor Martín Biasotti. El doctor Martín Biasotti, tal vez algunos de ustedes lo van a conocer, los que acudan a consulta conmigo en el Hospital Conde de Valencia. Si yo tengo alguna duda y tengo que ir a radiología, ahí está nuestro radiólogo de cabecera, es un radiólogo de cabeza y cuello, y él conjunto con el doctor Soda Mary, que es un otorrino que se dedicaba a puro oído, hicieron su clasificación también, y estas clasificaciones se ven con las tomografías, ¿de acuerdo? Una pericondritis, esa tampoco viene en su examen, lo que viene en su examen son estos, los mamelones, ¿sí? Y las malformaciones del conducto auditivo externo, perdón, estas, ¿de acuerdo? Si las malformaciones y los, los mamelones de Hillox o montículos de Hillox, ¿de acuerdo? Esto realmente no es tan escandaloso para ustedes, igual esto tampoco, puesto que ustedes no son quirúrgicos, ¿de acuerdo? Una pericondritis. Bueno, es secundario una cirugía de oreja. Así es, una cirugía no limpia de la oreja. ¿Por qué? Porque muchos creen que pues como la oreja es externa y es piel, no hay necesidad de limpiarla bien, entonces son medio sucios algunos cirujanos y les hacen ciertas correcciones para hacer otoplastías, todos esos que tienen orejas de Dumbo, pues les hacen una cirugía, se las hacen con anestesia local, si son adultos, no los meten a quirófano, se las hacen en el consultorio, yo también lo hago, pero siempre la asepsia es muy, muy importante en este tipo de pacientes y cuidar el conducto auditivo externo porque puede ser irritante para el conducto y lo puedes inflamar. Entonces, como no tienen mayor cuidado, se les puede infectar y producir una pericondritis. Que te den una cachetada, que tus papás, tu novia, tu novio te den una cachetada o te quieran asaltar, te dieron una cachetada en el oído por un traumatismo, también te puede producir una pericondritis. Una otitis externa infecciosa por estarse rascando los oídos también te puede producir una pericondritis. Los cuerpos extraños
¿sí? Por ejemplo, estos que son balines de acupuntura o actualmente, pues yo veo muchas mujeres que se colocan muchos piercing aquí en la oreja. También he visto hombres con eso, pero no se fijan o no lo hacen con la asepsia, este, con la asepsia dedicada y pues bueno, se les infecta, ¿de acuerdo? Las alteraciones inmunológicas, sí, los pacientes con artritis, con lupus, con Sjögren, esos tienen una piel seca, entonces ese tipo de pacientes con poquito que se rasquen también se pueden infectar, ¿de acuerdo? Un hematoma oral, pues normalmente es por un golpe. También le llamamos oreja de boxeador u oreja de luchador. Ocurre después de un traumatismo. Ustedes que les gusta la UFC sabrán quién es este señor, ¿verdad? Sí, normalmente cuando los asaltan o cuando están este, practicando deportes de contacto les puede pasar, ¿de acuerdo? Hay un edema súbito, pero lo importante es que esto no duele. Esa es la razón por la que muchos no acuden a consulta, ¿de acuerdo? Si no lo tratamos, puede producir una oreja en coliflor. Ahorita se las voy a enseñar. Se conoce ¿cómo se llama? El hematoma oral o la oreja de boxeador. Se conoce desde los Juegos Olímpicos en los griegos, ¿de acuerdo? El tratamiento que es, hay que drenarlo, ¿eh? Hay que hacer pequeñas incisiones en la oreja, pequeñas incisiones. Yo normalmente hago esto. Puedes colocar anestesia local, discontinuas, lógicamente, o puedes no colocarle anestesia. Cuando está muy inflamado, ahí dice, no les duele, ¿ya vieron? Sí, después de esto, eso lo haces con un bisturí y luego este, aspiras todo el líquido con una jeringuita, con una jeringa, sí, y con aguja, lógicamente, y luego vas moldeando la oreja y la vuelves a cerrar. No, no se cierra con puntos, ¿eh? Simple y sencillamente se hace, ¿cómo se llama? Se deja así, se coloca un penrose y con eso es más que suficiente, ¿de acuerdo? Y con compresión, eso es muy, muy importante para los pacientes. Bien, nos desconectamos y nos volvemos a conectar, por favor. Nos vemos en un minuto.